Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarlos nuevamente. Bueno, quiero que hoy pues comencemos con la clase, el crecimiento del cristiano. Ya el día uno lo vimos de forma presencial, hace unas semanas que estuvimos juntos, así que quiero, bueno, agradecerles nuevamente, ¿verdad?, por el tiempo de espera. He estado muy apretado con algunas actividades ahí, pero ya creo que ya hoy vamos a poder tener una secuencia con el seguimiento de la clase, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar porque llevamos bastante tiempo retrasado, ¿verdad? Así para que nos pongamos al día. Siempre recordándoles, la presentación que ustedes van a estar viendo no es exactamente lo que quiero que ustedes vayan leyendo, sino que tengan a la mano su guía o su materia y que tengan a la mano también su Biblia, debido a que pues, lo que yo presento aquí en la presentación, valga la redundancia de palabras, es básicamente una imagen para que ustedes se guíen con el número de página, ¿verdad? Y no nos vayamos, no nos enfoquemos y no nos perdamos. Así que vamos a comenzar. Déjenme compartir pantalla por acá. Creo que ahí está muy bien. Muy bien. Y comenzamos. Bueno, pues listo. Entonces, vamos a iniciar. Recuerdo que la semana que estuvimos viendo, iniciando con el tema del crecimiento del cristiano, estuvimos dándoles como interpretación a cada uno de los subtemas que aparecen dentro del tema crecimiento del cristiano, ¿no? Que esta es la materia para ustedes, la número 3, ¿verdad? Acabamos de terminar ahorita con el viaje de los hijos de Israel. Estábamos en la madurez del cristiano, pasamos con el viaje de los hijos de Israel y ahorita estamos en el crecimiento del cristiano. Ustedes miran, vamos de menos a más, ¿verdad? Eh, Primero vamos, íbamos iniciando con una materia que nos da como una base donde nosotros podamos empezar a crecer, o mejor dicho, empezar a caminar, solidificarnos para empezar a caminar. Luego una materia que nos enseña a movernos de un lugar a otro lugar. El viaje de los hijos de Israel tiene ese objetivo como tal, sacar lo que tenemos en el corazón y que nos empecemos a mover de un estado espiritual a otro estado espiritual. Es un estado de reconocimiento. A medida vamos pasando por el desierto, va saliendo de nuestro corazón todo lo que llevamos dentro y luego entramos a Canaán. Una vez que estamos en Canaán, entonces comenzamos a crecer. Así que felicidades a todos, congratulations porque ya estamos en Canaán. Así que vamos a comenzar a crecer ahorita con la materia el crecimiento del cristiano. Aquí vamos a ver temas muy interesantes que creo yo que les va a servir muchísimo. Entonces, ¿qué es lo más alto que Dios tiene para nuestra vida? Muchos cristianos heredan una porción de lo que Él tiene para nuestra vida. Es fácil que malgastemos nuestro tiempo y energía en cosas que no podemos llevar con nosotros cuando muramos y que estemos dando vueltas sin llegar nunca a nuestro destino, o sea, al reposo. Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser elegidos. Existe un gran abismo entre ser llamado y ser elegido. Desde el momento en que somos llamados, Dios comienza a entrenarnos y disciplinarnos para nuestro llamamiento. Y si en ese periodo de tiempo no pasamos nuestros exámenes, no seremos elegidos más allá en nuestro llamamiento. ¿Qué es un llamamiento? Un llamamiento es una invitación, por favor, ven. Es un privilegio. Apocalipsis 22:17. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22:17. Dice así. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Un llamamiento siempre tiene otro lado y es una apelación,
una orden a venir. Mateo 25:19. ¿Qué va a hacer con sus talentos, etcétera? Bueno, vamos a leer mejor Mateo 5:19 para que vayamos dándole contexto, ¿verdad? Mateo 5:19. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Vamos a ver, Mateo, sí, Mateo 25:19, perdón, que ya la dislexia no me deja leer bien. Mateo 25:19. Ok. 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mucho entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, no voy a decir nombre, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Mire, este hombre, cuando uno no tiene un resultado, uno prepara una excusa. Y ese es el gran problema de cristianos, por no decir de los hondureños en general. Pero es que es el mal del ser humano, siempre tener una excusa ante una respuesta que debimos haber tenido. Siempre tenemos una excusa para defendernos. La justificación viene desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, pues, ustedes saben, comen del fruto prohibido. Lo primero que hace el Señor es acercarse a la cabeza y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces le pregunta que qué hizo. Adán viene y le responde, bueno, yo no hice nada. Yo comí del fruto que la mujer me dio, la mujer que tú me diste. Y entonces ella después dice la serpiente. O sea, lo que voy es que cada vez que tenemos una responsabilidad y no hacemos bien las cosas, lo primero que hacemos es justificarnos. Y ese es un problema grave porque ni el perdón de la salvación puede llegar al corazón de un ser humano si se vive justificando a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que ustedes les hablan de Cristo y dicen, no, yo estoy bien, es que yo no hago nada malo? Sí, de vez en cuando me echo mis traguitos, ¿verdad? Unas copitas sociales. O de vez en cuando voy a una fiesta. O de vez en cuando me echo mi cigarrito. Y eso no es pecado. ¿Acaso la Biblia dice de que el cigarro o fumar es pecado? Entonces la gente se justifica porque no quiere enfrentar la realidad de lo que está pasando con ellos, ¿verdad? O a veces como cristianos también tenemos ese problema. Dios permite que nos pasen cosas donde nosotros quedemos enfrentándonos, no a la persona a la que de repente le hicimos el agravio, ¿verdad? O la orden que desobedecimos, sino a nosotros mismos, porque Dios hace ese escenario donde usted es muy bueno en algo, pero falla. Y Dios mismo lo provocó, solo para que usted tenga para que usted saque de su corazón esa reacción. ¿A cuánto les ha pasado que tal vez estamos en el trabajo y somos una persona muy eficiente en una actividad, pero de repente esa actividad que tú haces muy bien, pero muy bien, no te salió? Y no hay cosa más dura para un hombre y para una mujer que lo critiquen en aquello que más sabe hacer.
es que reacciona el hombre carnal, ahí se bajó de la cruz, ¿verdad? Las palomitas que llegaron se esparpajan por todos lados. Es terrible, pero la reacción que tenemos es como cuando Banner se transforma en Hulk, ¿verdad? Verde completamente, así reaccionamos. Y esa es la reacción que Dios, no es que Dios quiere ver, es que Dios permite que nosotros veamos para que salga ese monstruo que llevamos adentro. Y cuando ya lo veamos, lo identifiquemos y podamos vencerlo, vencer al hombre interior. Esas son etapas que pasamos en el Evangelio. Y no puede haber crecimiento del cristiano si no va muriendo el viejo hombre para que vaya resucitando el nuevo hombre. ¿Acaso no has leído que en el bautismo hemos muerto y hemos resucitado nuevamente en Dios? El viejo hombre debería habérselo llevado el río, ¿verdad? Pero a quien se lo lleva el río es a uno cuando no hace bien las cosas y cuando no aprende a escuchar a Dios en aquello que Él quiere formarnos. Dios te metió al desierto para sacar las cosas que tienes en el corazón, para sacar esas cosas que tienes en el corazón. Déjese de excusas. Mire, hizo algo mal, reconozca, llegue y diga, Señor, perdóname, cometí un error. Lo siento, pastor, discúlpeme, no fue mi intención. Mire, yo no sé qué me pasó, pero realmente estoy tratando de mejorar. Y en este sentido también líderes, pastores, gente que está de cabeza, que está, bueno, no de cabeza, sino que es cabeza en la iglesia, tengan, eh, ah, tengan empatía con la gente, pues, tengan misericordia. Vosotros que sois espirituales, hay que restaurar a aquellas personas que cometen un error. Necesitamos tener ese tipo de comportamientos porque no toda, yo conozco gente, y se lo digo, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo que cuando una persona en la iglesia comete un error, ya sea por X o Y razón, y no digo un error, vaya, un hermano que acaba de convertirse, lo vio por allá caminando y el hermano tiene un par de días de haberse convertido, ¿verdad? Lo vio sin camisa, ya empieza la crítica. ¿Y qué hace este hombre con ese templo descubierto? O lo miran que llega con un pantalón roto. ¡Qué barbaridad! A la iglesia no se viene así. Si estuvieras en el Antiguo Testamento, ya te hubieran matado. O sea, tenemos tan mala comprensión del trato de Dios con la gente y estamos tan fuera del tiempo de lo que Dios está haciendo que terminamos ahuyentando a las personas. Ojo con lo que estoy diciendo y escúcheme con oídos circuncidados. No estoy diciendo que vamos a vivir chineando el pecado, no. Estoy diciendo que aprendamos a dejar que el Espíritu Santo trabaje con los demás, que Él vaya formando el carácter de la gente. Es que a usted no le corresponde eso. A usted no le corresponde. ¿Acaso no has leído que el que comenzó la buena obra también la va a perfeccionar? Yo cuando comencé en la iglesia habían cosas que ignoraba y amaba a Dios con toda mi alma, porque lo veía como mi padre. Mi padre lloraba delante de su presencia y lo sigo haciendo, pero ahora con un poco más de madurez comprendo, ¿verdad? Que no me importan las críticas de los hermanoides. No se convierta usted en una persona que sea de tropiezo para los demás, más bien sea ejemplo y de ánimo voluntario. La presencia de Dios en la iglesia es la que hace que las personas puedan crecer. La materia del crecimiento del cristiano habla del desarrollo interno de una persona y esa persona poco a poco va cambiando. El esposo va cambiando con la esposa va cambiando con el esposo. Esas reacciones que teníamos antes ya no siguen siendo las mismas. El Espíritu Santo va transformándonos por dentro, pero es poco a poco, paso a paso. Los talentos que Dios nos dio son para usarlos, no para esconderlos, ¿verdad? Es necesario que si usted Dios le dio un talento de cantar, no sé, hermano, de predicar, de enseñar, hay tantos, ¿verdad? Dones, talentos, ministerios que Dios ha desarrollado. Yo creo que personas que tienen unas habilidades espectaculares, pero espectaculares en dibujo, en escribir, y esas personas no las tomamos a veces en cuenta, creemos que eso es irrelevante, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios permite
que la gente tenga y son para el servicio. Glorifican a Dios también en eso. Habilidades, por ejemplo, talentos en multiplicar finanzas. Como les he dicho en otras sesiones, ¿verdad? Hay personas que tienen ese tipo de características de emprendimiento. O sea, gente agarra una piedra y le vende piedras a cualquiera. Le vende hielo a un esquimal. O sea, son gente fenomenal en el tema financiero. Saben cómo multiplicar. Todo lo que tocan lo transforman en oro. Bueno, hay que aprender a trabajar con ellos, a fomentar ese talento que se les ha desarrollado. Hay gente que no tiene, hay personas que tienen talento casi solo para gastar, ¿verdad? Pero no para incrementar la finanza. Eh, aprendamos que el Señor quiere darnos más, pero si no aprendemos ahorita con lo que estamos eh, enseñando, difícilmente vamos a lograr crecer. El crecimiento debe ser, mire, el crecimiento en todas las áreas, tanto económico como espiritual, ministerial, etcétera, tiene que ser paralelo al conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted no tiene conocimiento de las escrituras, difícilmente va a entender cómo Dios reacciona ante ciertas situaciones. Hay cosas que yo aprendí hace muchos años que hasta ahora las estoy, hasta ahora las estoy viviendo, pero cuando las estoy viviendo, el Espíritu Santo trae a memoria aquello que había aprendido antes. Entonces, ese conocimiento me ayuda a pasar ese proceso. Y espero que a usted también. Este conocimiento que está obteniendo ahorita quizás no sea algo que que inmediatamente le va a servir, pero posiblemente sí más adelante. Bueno. Todos son llamados. Punto uno, ¿en qué es un llamamiento? Estamos en la página número uno todavía. Todos son llamados. Bueno, terminamos de leer donde Mateo 25:19 de los talentos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted con su talento? Pregúntese ahí. Dese unos segundos y pregúntese. ¿Qué va a hacer usted con su talento? ¿Lo va a enterrar? ¿Va a llegar con excusas donde el Señor? ¿O va a permitir que ese talento se multiplique? Déjeme decirle que para que el talento se multiplique, hay veces hay que pasar pruebas, porque los resultados tienen mucho sacrificio. Usted ve a una persona con éxito, vea su historia y se va a dar cuenta de todo el sacrificio que ese hombre y que esa mujer tuvieron que hacer para llegar a donde están. No hay gloria si no hay desierto. Bueno, todos son llamados a heredar la vida eterna. Em, y es una invitación, por favor, ven. Muchos llamados, pero pocos escogidos. Muchas personas ignoran el llamamiento e invitación o sencillamente no creen o piensan que son lo suficientemente buenos así como están o ignoran el perdón de Dios a todos. Les es dada una invitación, pero no tienen que calificar para ese llamamiento. Punto 2. Cada uno es llamado a una relación. Todos son llamados para ser su esposa y para conocerlo íntimamente, pero no todos califican. Algunos tratan de ir a las fiestas de las bodas, pero sin ir vestidos para la boda. Aún entre los cristianos muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Todos son llamados para hacer una obra en particular. Todos son llamados para ser fructíferos. Un llamamiento no quiere decir necesariamente que tengamos que ser pastores o detrás del púlpito, pero todos somos llamados a una tarea. Y con este llamamiento debe haber una clasificación antes de que Dios nos instale en nuestra posición de llamamiento. David fue llamado a ser rey a la edad de 17 años, pero muchos años después de esto tuvo un entrenamiento muy difícil aun cuando había sido ungido y llamado para ser rey, y no fue instalado como rey, sino hasta la edad de 30 años, imagínese usted. Así que cuando somos llamados, hay un periodo de entrenamiento y disciplina después de esto. Muchos pasan estas pruebas y muchos no las pasan. Tenemos que ser de los que sí las pasan, ¿verdad?
José, página número 2. Vamos a la página número 2. José fue llamado a ser el primer ministro de Egipto y a ser el libertador de su generación a los 17 años. Luego vino el periodo de entrenamiento. Pasó la prueba y luego fue escogido y llegó a ver la realización de su llamamiento. Ok, quiero mencionarles algo de José. Quiero que se hagan esta pregunta por acá, porque hemos tenido muchos debates con este tema. Ustedes saben que Dios le mostró a José en dos sueños que él iba a llegar a crecer muchísimo en relación a sus hermanos y a sus padres. Eh, Él no entendía en ese sueño que era para salvación de su familia, mucho menos la familia, pues si los hermanos no lo querían. José era el favorito de su padre, de Jacob. Le dio una túnica de colores. Pero hay algunas cosas que se dan en el evento, digamos, de transición de José, desde la casa hasta el palacio de Faraón. Pasaron muchas cosas, muchas, muchas cosas. De 17 años menciona acá, hasta, vamos a ver. Ujú. Pasaron, si no me equivoco, fueron hasta los 30 años, bueno, de los 17. Ya vamos a buscar la fecha exacta en que él comenzó, porque la Biblia no lo dice textualmente, pero normalmente los escatólogos buscan la línea de tiempo. Ya lo vamos a leer. Bueno, cuando José va con la túnica de colores, ustedes saben que José lo introducen dentro de un pozo, pero mire qué cosa tan interesante, el pozo no tenía agua. Y el arco iris simboliza que nunca más vamos a volver a ser inundados de agua, vamos a morir ahogados, como fue en la temporada de la época de Noé. El arco iris simbolizaba que la tierra nunca más iba a ser destruida por agua. Eso era una figura de que José no iba a morir, ¿sí? Y llega con la túnica de colores y entra al pozo de agua, pero el pozo estaba vacío, tipificando que él no iba a morir. Era un simbolismo. Las muchas aguas no te anegarán. Entonces, entraba al pozo, ahí lo tuvieron un rato, y luego lo despacharon con una caravana que venía por ahí, y lo mandaron hacia Egipto. Llega donde Potifar. Papá cree que está muerto, los hermanos saben la verdad, pero no quieren contarlo, y José crece un poco donde Potifar. Se vuelve el mayordomo de todo lo que tenía Potifar. Potifar era un riquillo de la época, ¿verdad? Para ponerlo en contexto, una persona adinerada de la época. Era alguien importante en Egipto. Eh, Sin embargo, había muchas personas más importantes por encima de él. Qué hubiese pasado si José ya en la posición de mayordomo de Potifar hubiera ido a buscar a sus padres y a sus hermanos? En esa posición, que no era el plan de Dios, o sea, como les digo, no era todavía la posición a donde Dios quería llevarlo, sino que José se regresa donde sus hermanos para mostrarles que él está vivo y mostrarles que ha tenido éxito. ¿Y cuál es el éxito que ha tenido? Me volví el capataz de un gran hombre de Egipto, Potifar. ¿Creen ustedes que la admiración de los hermanos y del papá, principalmente de los hermanos, porque pues Jacob lo amaba independientemente si hubiera llegado esclavo o hubiera llegado como llegara, pero de sus hermanos hubiera sido tan admirable a como cuando llegaron a verlo a Egipto como el primero delante de toda una nación? No. Y ese es el problema que a veces cometemos. Partimos el propósito de Dios. Usted se casa, empieza a crecer, a crecer. Está a medio camino y las emociones lo gobiernan. Y entonces
comienza a sentirse el salvador de todo su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, hablo de toda su familia. Y empieza a sacar para aquí, para allá, y dejó de crecer usted por estar pensando en ellos. Hablo en términos económicos, para estar pensando en ellos. Y no hablo de su familia, núcleo familiar, hijos, esposa. Usted tiene que hacer todo por ellos. Hablo de sus parientes. Y usted ya quiere irlos a salvar. Y corre para donde ellos y todo lo que le piden les da. ¿Saben qué pasa? Estas personas no, no aprenden a identificar la veracidad de Dios en usted en ese momento porque usted todavía no está totalmente desarrollado. Usted tiene que desarrollarse bien, completo, para que Dios haga la obra perfecta que quiere mostrar. Usted es un estandarte, Dios lo quiere poner en una vitrina. José, después de ahí, ¿para dónde pasó? Para la cárcel, no pasó directamente para donde Faraón, pasó para la cárcel, para un hoyo más grande que el que ya estaba. Pero era plan de Dios para luego posicionarlo delante de Faraón y entonces en ese momento estaba completo. ¿Por qué Dios quería hacer eso? Porque Dios no anda jugando emocionalmente. No es que Dios ande buscando impresionar y... No, no, Dios lo que quería era salvar al pueblo, porque él sabía que el pueblo tenía que moverse hacia Egipto, donde Dios los iba a tener ahí durante mucho tiempo, para que luego él pudiera darles una salvación, que la fe de ellos pudiera reaccionar, ¿verdad? Y creer en el Dios verdadero, que los estuviera moviendo desde Gosén, Egipto, hasta Canaán. O sea, ya había un plan perfecto. Dios ya había diseñado un proyecto de vida generacional que iba a pasar desde Abraham, que se lo dijo a Abraham, tu pueblo estará, le dice, esclavo por mucho tiempo, pero luego yo les daré liberación. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero si José, a mediado de camino, se regresa donde ellos a quererles mostrar y impresionar, ustedes me tiraron en un pozo, me rechazaron, pero yo ahora vengo como el mayordomo de Potifar. Y los hermanos lo van a quedar viendo y le dicen, ah, mayordomo de Potifar, ándate de aquí mejor. No lo iban a respetar. Pero cuando Dios cumple, hermano, el plan perfecto, entonces el impacto realmente tiene, la flecha realmente tiene un impacto, pega donde tiene que pegar. Yo recuerdo que el pastor Aníbal, en una ocasión, yo le hice varias preguntas, hace muchos años, sobre por cómo podemos saber cuándo es el momento de que Dios nos va a llamar al ministerio. Entonces el pastor Aníbal me dijo que nosotros somos como una flecha que Dios le está sacando filo, filo, filo. Y una vez que está lista, entonces la lanza para que esa flecha pegue donde tiene que pegar y corte donde tiene que cortar. O sea, que sea efectiva, pues en pocas palabras. Deje que Dios termine de formarlo y después usted va a poder hacer todo lo que pueda con aquella gente que de repente antes no lo miraba con buenos ojos. Esto así es, esto así es. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y en nuestras parientes hay buenos y malos. Pero el regalo más grande que ellos pueden obtener no es un, un porcentaje de su economía, no es dinero, sino es salvación. Esa es la. Pero la salvación, cuando una persona nace del seno de esa familia, es más difícil que pueda llevarla porque los enemigos son los de tu casa. O sea, hablando en términos generales, por supuesto, ¿verdad? O sea, tu propia familia viene a ser tu enemigo. ¿Cuánto les ha pasado que cuando te convertís, ya tus hermanos no te hablan, tus tíos te critican, ya te volviste aleluya? Bueno, cuando tú dejas que Dios te transforme y llegas a donde Dios te quiere llevar, entonces tú puedes rescatarlos a ellos. Pero si tú llegas a la mitad, no los vas a rescatar porque el corazón de ellos está tan endurecido que solamente con el plan perfecto de Dios son capaces de rescatarlo. Y eso es lo que muchas veces abortamos, el propósito de Dios cuando no dejamos que Dios nos forme correctamente. ¿Ok? Espero que les sirva. El apóstol Pablo recibió un llamamiento por 3 años en el desierto de Arabia.
en donde Dios le enseñó las verdades del Evangelio. Regresó a Damasco, donde no fue recibido y tuvo que pasar por el muro y descendió a Jerusalén. Página número 3. No, perdón, estamos en la página 200, donde Dios le enseñó la verdad del Evangelio. Regresó a Damasco, donde no fue recibido y tuvo que pasar por el muro. Y descendió a Jerusalén y conversó con Pedro por 15 días. Y luego los hermanos lo enviaron a Cilicia. Y no oímos nada de él por 7 años más, o sea, que estaba siendo entrenado por el llamamiento. Como 10 años después de su conversión, Bernabé fue a Tarso para traer a Pablo a Antioquía y comienza allí su ministerio de enseñanza y desarrollo, esto por 10 años más. Pablo, una vez que se convierte al Señor, ustedes saben la historia, lo botan del caballo, el hombre queda ciego. Pablo se va al desierto por muchos años, 7 años, y él mismo lo menciona, que en el desierto Dios le reveló las cartas paulinas, ¿no? Eh, por eso es que era necesario un hombre como Pablo. Pablo tenía un alto conocimiento de las escrituras hebreas. Pablo estuvo en el Sanedrín, un grupo selecto de personas que eran eruditos en la ley. Pablo era una eminencia en teología hebraica. O sea, el tipo se sabía el Pentateuco de pe a pa, como la bandera, como el himno como el himno nacional. Estudió a los pies de Gamaliel, un hombre de mucha relevancia de la época, un maestro, un doctor de la ley. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque muchas veces menospreciamos a las personas que vienen con estudios seculares, ¿no? Digamos, si ustedes miran el estudio de Pablo en relación al tiempo al Evangelio del Nuevo Testamento, pues podríamos decir que era información secular. Es que muchas personas dicen, bueno, Pablo dijo, estimo como pérdida por amor a Cristo todas las cosas. Bueno, no creo que esté hablando del conocimiento que obtuvo de la Torá, sino de la aplicabilidad de ese conocimiento, porque realmente cuando el Señor en el desierto le enseña a Pablo las cartas paulinas, sí le sirvió ese conocimiento, fíjese. Es que el tema es que él estaba muy preparado, entonces Dios dijo que él era un instrumento útil para él. Este conocimiento no lo tenía ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. Cada uno desarrolló un ministerio de acuerdo a lo que él tenía. Pablo tenía mucho conocimiento y Dios lo que hizo fue darle dirección a ese conocimiento, porque Pablo lo que tenía conocimiento, pues no tenía dirección, ¿verdad? Anda como algunos ahí que son como cebollas, así la cabezota, pero no tienen dirección. Y la dirección divina es muy importante para lograr los objetivos del dueño de la palabra, pues Jesús es la palabra, es el verbo. Entonces, de nada te sirve saber mucho del verbo si no tienes dirección. Es que tener conocimiento es una cosa, hermano, pero tener dirección divina es otra. Es que cuando vas a predicar, cuando tú predicas, tú puedes saber mucho, pero si no tienes dirección divina, ese mensaje no va a tocar los corazones, porque el único que escudriña los corazones es el Espíritu Santo. Entonces Él es el que sabe, Él toma del conocimiento que tú ya tienes y eslabona un mensaje que toca el corazón. Esa es la confusión que hay hoy en día con muchos predicadores, demasiado conferencista y poca dirección divina. El conferencista prepara un mensaje, se lo lee, incluso se lo aprende, porque hay muchos que hacen eso. Y ciertamente, pues tiene cierto impacto porque la palabra nunca regresa vacía. Pero ¿a cuánto les ha tocado escuchar un mensaje certero de un hombre o mujer de Dios que predicó algo que parecía que era de mí que estaban hablando, que parecía que era de usted que estaban hablando? Porque eso es un mensaje con dirección divina. Ese hombre se preparó en las escrituras, pero dejó que el Espíritu Santo hablara. Yo le voy a dar un consejo, espero que le sirva. No prepare un mensaje, prepárese usted. Y yo estoy seguro que cuando menos acuerde, Dios va a usarlo poderosamente. Y es ahí cuando las almas reaccionan y vienen a Cristo, porque no es usted el que está hablando, sino el que está dentro de usted. Como decía un amigo por allá, ¿quieres la presencia de Dios? Desaparece la tuya.
Ok, Hechos 13 ocurrió unos 15 años después de su conversión. Y ahora está siendo instalado en su llamamiento, está siendo escogido, Hechos 12:2. Hasta este punto ya había tenido unos ministerios más pequeños, había pasado por los preliminares, pero ahora el Espíritu del Señor estaba descendiendo de una forma poderosa, porque no solamente estaba siendo llamado, sino elegido. Pablo todavía iba en un proceso, ¿no?, de crecimiento. Isaías 48 habla de ser escogidos en el horno de aflicción. Apocalipsis 17:14. Hay algunos santos que lo conocen a él de cerca, pero otros que lo conocen de una larga distancia. Llamados, elegidos y fieles son aquellos que no han sido sacados de la carrera, pero fieles hasta el fin. Es una gran tentación el verse ofendido por algo y darse por vencido. Y es un grupo de personas que han rehusado el haber tenido tropiezo y en tropezar y seguir. Am, la sensibilidad emocional en el cuerpo de Cristo es enorme. Es enorme, o sea, es increíble cómo las personas en el trabajo secular pueden tolerar que les pasen por encima, que los atropellen, pero en la iglesia no les pueden decir nada. Tampoco Tan poca importancia tiene para para algunos cristianos el servir a Dios. Mire, la base del éxito en todo, porque Dios es dueño de todo, es resistir en el Evangelio. Y Dios va dando todo lo demás. Pero si usted en el Evangelio vive siendo una persona que es muy endeble, muy frágil, por todo se molesta, más sensible que un nervio, entonces no va a crecer jamás. No va a crecer. Hay personas que dicen, la nube se movió de iglesia. ¿Recuerdan que Israel lo guiaba una nube? Bueno, la nube se movió de iglesia y se van para otro lado. Carnal, es simplemente ser carnal. No tiene base, no tiene solidez, no está fundamentado sobre la roca. Usted párese firme y si Dios lo llevó ahí, su cobertura es el pastor Aníbal, ahí esté. Si su cobertura es el pastor Daniel, ahí esté, no se mueva. Deje de ser tan sensible, hombre. Deje de ser tan sensible, aprenda a dejarse formar por Dios. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero primero quiere que nos volvamos gente sólida. Si usted pudiera ver mi espalda y viera cuántas cicatrices tengo, espiritualmente hablando, quedaría sorprendido. A veces es durísimo servir a Dios, pero las recompensas son enormes. Nadie en la tierra fue más humillado que Cristo. Pero hasta el tiempo de hoy nadie ha sido tan exaltado como Él. Y le seguimos dando gloria porque Él se la merece. Ejemplo, Bernabé, que fue escogido a la misma vez que Pablo y había pagado un gran precio y había pasado la prueba a la hora de haber sido elegido, pero después de un tiempo algo le fue de tropiezo y fue sacado de su carrera, algo le ofendió. Podemos ser sacados de nuestra carrera en cualquier etapa de la misma. Hechos 15:36 es fácil que nos olvidemos del Señor cuando nos están bendiciendo. En este capítulo, Pablo y Bernabé decidieron ir a otra iglesia y ver cómo estaba. Y Bernabé estaba siendo obligado a llevar a su sobrino Juan Marcos. Pero Pablo no pensaba que era buena idea porque lo había dejado a mitad de viaje y tuvieron una gran discusión estos apóstoles. Es decir, si no han leído la historia, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. eh, y pues en una ocasión ya les había quedado mal, ¿no? Cuando viajaron con Pablo, a mitad de camino los dejó. Entonces cuando Bernabé dijo, bueno, vamos a volverlo a llevar, Pablo no quiso. Dijo Pablo, no, conmigo no va. Si querés que vaya con vos, pero conmigo no. Oiga el hermanito Pablo, cómo reaccionaba. Pero no quiso. Eh, y tuvieron una discusión. Y dice la Biblia que fue una discusión bastante fuerte, ¿sí?
Entonces, pues se discutieron ahí, se palabrearon, se agarraron de las greñas. No, no creo que se hayan tocado, pero se palabrearon seguramente. O vas a ver, porque pues en el contexto cultural antes, pues podían pasar muchas cosas, ¿no? Y Pablo decidió no seguir con Bernabé, o Bernabé decidió alejarse de Pablo. Ellos también tenían sus problemitas. Todavía tenemos una naturaleza que necesitan estar clavada en la cruz. Hechos 15:39. Nunca más volveremos a ver a Bernabé porque fue ofendido y escogió otro camino y no va a aparecer en la narrativa bíblica principal de Hechos y pudo haber quedado en este libro hasta el final. El peor problema es dejarnos llevar por los demás. Necesitamos que en nuestro corazón y mente, o sea, yo diría más bien, nuestro peor problema es dejarnos llevar por nuestras emociones, ¿verdad? Pues porque las personas te pueden hacer algo, pero si tú decides eh, reaccionar de la forma correcta, no importa. El tema es cuando reaccionamos mal y tomamos decisiones en base a emociones cuando estamos molestos. ¿Quién no se molesta? Todos. Todos nos molestamos. Pero hay que aprender a tener paciencia. En nuestro corazón y mente cambien ciertas cosas. Vamos a ver, creo que la traes acá. Ok, en relación a otros. Toda la Biblia está edificada sobre dos versículos, Mateo 22, 32 y 40. Nuestra actitud para Dios y nuestra actitud para con la gente. Un corazón duro es el problema más grande que tenemos y el propósito del nuevo pacto es sacar de nuestro corazón el odio y dureza. La ceguera más grande que el hombre puede tener no es para con Dios, sino para con la gente. Yo conozco personas, y seguramente usted también, que mencionan, yo no obedezco al hombre, solo obedezco a Dios. ¿Han escuchado? Es un desobediente, es un rebelde, es una persona que no aprende a someterse. Eh, porque a Dios no lo mira. Y aunque si lo viera, no lo iba a obedecer. Es que es fácil. Queremos al Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo ande con nosotros, hagamos milagros, maravillas, prodigios, que nos hablen. ¿Sabe usted que el obedecer a su líder, a su pastor, es un entrenamiento? Es un entrenamiento. Mire, y perdóneme que lo ponga de esta manera. Actualmente yo soy el representante del Instituto Bíblico Verbo en Sion o Pan de Vida de, de Una Luz en el Camino. Los convoco a una reunión. Solo son excusas. No puedo ir. No tengo tiempo. Me salió un cumpleaños. Me salió una situación. Eso no es correcto, porque se anticipa con tiempo. Pero ¿qué es lo que yo veo? No lo veo desde mi óptica, porque gracias a Dios, pues Dios a mí me ha dado mucha madurez en esa parte. Pero lo veo desde la inmadurez hacia las cosas ministeriales. Cuando una persona no aprende a darle a Dios el primer lugar en las cosas que corresponde, normalmente no vas a estar apto para más. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios está haciendo. Si yo te digo, vayamos a tal fecha, a tal hora, prográmese y lléguese a esa hora. Sin mucho cuestionamiento, sin mucha excusa, que no puedo, usted vaya. Eso denota mucha madurez en usted. Hermano, no es la carga de conocimiento que vamos a obtener con estas materias. Es la aplicabilidad a lo que estamos aprendiendo. De nada le sirve a usted saber un montón, que sea como una cebolla si su cuerpo espiritual está delgadito como el cuerpo de la cebolla. Aprenda a ser obediente. El pastor le da una orden. No. ¿Y por qué le voy a obedecer al pastor? O no, la pastora le da una orden. ¿Y por qué le voy a obedecer a la pastora? Y es que están las pastoras en la Biblia. Yo he escuchado a gente que habla así. Aprenda a ser obediente. Sea sumiso. Si usted no obedece al que mira, ¿cómo va a obedecer al que no mira, que es el Espíritu Santo? Si no puede obedecer a su pastor, que usted lo ve, que lo puede tocar, ¿cómo va a obedecer al Espíritu Santo que no lo mira? Usted sabe que el Espíritu Santo solo da una orden. El Espíritu Santo no anda ahí. ¿Vas a ir a decirle a qué o al vecino?
Ay, es que no sé, tengo sueño, no, no quiero, me da miedo. Anda a decirle al vecino, no, él una vez. Vaya donde fulano de tal y dígale esto y esto. Si usted no obedeció, usted tiene problemas. Así es el Espíritu Santo. Él es directo, claro. Por eso ocupa que nosotros nos formemos en obediencia previa a poder tener una relación con Él donde podamos ejercer un ministerio. Porque Él no es una laraca para estar ahí y te andas y anda a decirle, y anda a decirle, y anda a decirle. No tiene tiempo para eso, hermano. Dios es soberano, es el eterno, es el Rey de gloria. Él solo un pensamiento de Él crea las constelaciones. Es demasiado grande. Aprendamos a formarnos con los que tenemos aquí a la par, seamos obedientes con nuestros Dios dejó instituido estructuras estructuras de mando, donde usted tiene que someterse a ellas para estar listo para lo que Dios va a llegar a hacer con usted. Pero si no aprende a someterse, entonces difícilmente Dios lo va a hacer crecer. Conozco personas que están muy llenas de conocimiento, pero como nunca aprendieron a someterse, llevan años y años dando vuelta en el desierto y nunca llegan a Canaán. Jamás aprenden a conocer el propósito de Dios para ellos ni a disfrutar de ese propósito porque se llenaron de conocimiento pero jamás fueron obedientes. Y a Dios no le sirve a alguien con conocimiento, le sirve a alguien con obediencia. El conocimiento es muy importante porque debe ser paralelo con la obediencia, pero el obediente normalmente goza más de Dios y de sus bendiciones que el que tiene conocimiento. ¿Y acaso no has leído que los doctores de la ley se acercaban donde Jesús con tanto conocimiento para tentarle, ¿verdad? Trataban de someterlo y Jesucristo siempre se les iba siempre les hacía las de Messi, ¿verdad? Les dije que por la derecha y se les iba por la izquierda. Un nivel de sabiduría impresionante. ¿Por qué cree usted? Porque Jesucristo siempre fue obediente a su Padre. Entonces la gracia y el favor de Dios estaba con él. El conocimiento espiritual estaba activo en él. ¿Verdad? Para cumplir. Jesús era todo hombre. ¿Usted cree que él hizo uso de su divinidad para vivir en la tierra? No. Jesús era todo hombre. De hecho, él vivió, dice la Biblia, que Jesucristo fue tentado en todo. Y él no hizo uso de su divinidad para vivir en esta tierra. Él era todo hombre. Lo que pasa es que era un hombre totalmente sometido, ¿verdad? Totalmente sometido. Y él entendía que la obediencia al Padre era la base para cumplimiento de todas las cosas que él tenía que hacer en la tierra. Y aquellos que estaban ahí, los fariseos, que eran los dueños de la ley, los herederos de las promesas de Abraham, no entendían eso. Querían hacer las cosas a su manera y se habían llenado de conocimiento, pero no eran obedientes. Por lo tanto, ellos nunca iban a tener la bendición de Dios. Que usted tenga conocimiento no lo hace una persona apta para ser un ministro de Dios. No, señores. La obediencia es más importante que el sacrificio. Le voy a decir algo. Y con esto voy a terminar eh, ese punto. El diablo no le tiene tanto miedo a un gritón que anda en la calle ahí con un megáfono. Perdóname por la expresión. Le tiene más miedo a un obediente, aunque sea calladito. Sí. ¿Usted cree que alguien que ande con megáfono gritando, que normalmente no es una regla, pero normalmente las personas que son demasiado eufóricas a la hora de ir a predicar a la calle y que se paran en el púlpito, ¿verdad? A predicar, que esto se da mucho en lugares como en República Dominicana, pues porque quieren seguir la línea de un Moisés Bell de Panamá o de un Carlos Harriga, que son tremendos hombres de Dios, pero ese es su estilo de predica. Y cada quien tiene su estilo para predicar. Excelente. Pero el tema es que las personas que normalmente tienen ese ímpetu, esa fuerza, su mayor debilidad es la obediencia. Les cuesta obedecer porque tienen mucha fuerza. Y Dios normalmente los pone con un pastor tranquilito. Y a ellos se les dificulta porque tienen tanta energía y ese tractor está tan lleno de combustible que es capaz de arrancar seibones completos. Pero Dios los pone a la par de un hombre tranquilito, hay que va despacio para formarles el carácter. Si no es obediente, de nada le sirve tener una gran oratoria y tener una voz que parece que anduviera con micrófono sin andarlo. Sea obediente y usted va a ver la bendición de Dios. Ahí se lo dejo para que lo analice. Bueno.
Santiago nos dice que con una misma lengua bendecimos a Dios y maldecimos al hombre. Y es como si de una misma fuente estuviera saliendo agua, saliendo agua fresca y salada. La perfección cristiana es cuando toda la dureza y odio han sido sacadas de nuestro corazón y el propósito de nuestro pacto. Dios ama unas cosas más que otras. El Señor ama más las moradas de Sión que las moradas de Jacob. Dios quiere lo que todo hombre quiere. Hemos sido creados a su imagen y Dios anhela una, creo que está medio borroso por acá, una novia o esposa. Quiere que sea hermosa para él y anhele a alguien que lo ame más que a cualquier otra cosa. Y no solo por sus bendiciones, protecciones o provisión, sino que ella lo ame a él tiernamente. Algunos cristianos solamente sirven a Dios por lo que puede obtener de él. Fue la única razón por la que Satanás servía al Señor. ¿Qué puedo obtener para mí mismo? Mientras sigo siendo el más popular entre todos ellos, pero luego quería ser como Dios y estar en un mismo nivel. Y él le negó su deseo de orgullo y maldijo a Dios en su rostro y trató de volver a todo el cielo en contra del Señor. Y solo estaba sirviendo a Dios por lo que obtenía de él. Y de esto es de lo que él acusa al hombre. Y a veces tiene razón. Esto es lo que dijo de Job. Es sumamente importante que nos sirvamos, que no sirvamos a Dios únicamente por lo que podemos obtener de Él. Es más importante el que bendice que la bendición, ¿cierto? Es más importante la persona del Señor que lo que podemos obtener de Él. Usted difícilmente andaría con una persona, una mujer con un hombre con una mujer, que sean, ¿cómo diría? Solo por interés. Se da mucho hoy, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Se da mucho hoy. Pero debemos amarlo a Él como una persona. La palabra amor en el contexto griego o sí, en el contexto griego es una palabra que se encuentra en sentido medio, es decir, que necesita de una acción para que tenga sentido. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, te amo, ese es un fruto del labio y está muy bien, pero ese te amo no tiene ningún significado si no tiene una acción. Cuando yo acciono, digamos, un hermano necesita ayuda, yo acciono, eso es una demostración de amor. Yo amo a mi hermano. Cuando Dios me pide, no sé, ayuda en la iglesia, quizás que mueva al pastor para un lugar a predicar que toca ir, y usted usa su vehículo y usted hizo una acción, ¿verdad? En pos de aquel amor que siente por el Señor. Cuando un hombre tiene una tentación y decide negarse a la tentación, por amor al Señor, eso es una demostración de amor. Un hombre puede estarle diciendo, Señor, te amo, pero sucumbir a la tentación. Entonces, la palabra amor es una palabra que se encuentra en sentido medio. Necesita de una acción para poder ser completa. Usted le puede decir a su esposa, te amo, pero no llevar la comida para la casa. Usted le puede decir a su esposa, te amo, y serle infiel. Entonces, de nada sirvió la palabra te amo. ¿Qué es te amo? Nada, te amo no tiene ningún tipo de significado. Pero la acción a ese te amo sí. Que es cosas de que a veces las mujeres no entienden, ¿verdad? Y me perdonan mis hermosas hermanitas. Miren, mis siervas del Señor, mi esposa es así también. Se molestan porque dicen, ¿por qué este hombre no es tan romántico? Que no me trae flores y no me trae chocolates. Nosotros somos un poco toscos, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a las mujeres y tomarlas como vasos más frágiles. Entonces mi esposa a veces también es así. Y que este hombre, yo me acuerdo que antes yo le llevaba a Mariana, ustedes han visto el mar Pacífico, la florcita roja, pues no tenía que llevarla, entonces yo le llevaba mar Pacífico, a tres mar Pacífico.
Y pues yo soy agrónomo, ¿no? Entonces yo me sé mucho sobre esos temas de nomenclaturas taxonómicas de plantas y llevo el mar Pacífico. Y le digo, mira, mi amor, yo sé que esta planta, esta flor, vos la puedes ver como algo muy común, porque en la Ceiba las rosas son caras, porque estamos muy retirados de la zona donde producen rosas. Estábamos en la universidad todavía, entonces yo no tenía para comprarle rosas, pero le llevaba un racimo de mar Pacífico. Mira, mi amor, esta flor que está aquí, aunque vos la veas sencilla, es una flor endémica de Honduras. Es decir, eh, en Honduras es su origen. Se llama Hibiscus rosa sinensis. Entonces ya empecé a decorarle. Ese es el nombre científico, en latín. Hibiscus rosa sinensis. Y ves estas cositas que tiene, que son unas como pestañitas verdes alrededor de donde está la flor, se llaman involucro de brácteas. Y solo esta flor las tiene. O sea que lo que tenés en la mano es una flor extraordinaria, que no la vas a encontrar en cualquier lado. Ah, olvídese, hombre. Con esa. Entonces me decía ella, vos sí sos tremendo, pero y el detalle le gustaba, ¿no? O sea, el tema no es cómo se dicen no, las cosas, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Ya le regalaba su ramito de Hibiscus rosa sinensis ahí. Cuando nos casamos, ya tenía cómo comprarle, pues, de todo, ¿verdad? Lo que ella quería. Pero a veces no había tiempo, yo venía del trabajo y a veces para no quedarme atorado en el tráfico, prefería no moverme para la zona centro de San Pedro. Y un día enojada me dicen, es que vos, antes, cuando estábamos de novios, bien que me llevaba flores, hasta Mar Pacífico me cortaba y me pegabas unas envolvidas con el Mar Pacífico. Y ahora ya ni Mar Pacífico me traes, me dice. Y enojada. Entonces le digo yo, perdón, tenés razón. Ya le fui a comprar su ramito de flores y se lo traía contento. Porque yo le decía, te amo. Y me decía, pero accioná. El te amo sin acción no tiene, y es cierto. Mujeres, su esposo, pues, debe accionar. Enséñelo a que accione. La palabra amor, si no tiene una acción, no tiene forma. Yo le puedo decir te amo, pero no estar haciendo las cosas que deberían ser paralelas a ese te amo. La Biblia dice que el Señor, eh, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el Señor demostró el te amo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra amor, amó, que dio a su Hijo, ahí lo demostró. O sea, la palabra amor necesita una demostración para que tenga forma. Dios dijo que los amaba, pero no solo se quedó en que los amaba, sino que lo demostró y entonces le dio forma. Y eso es lo que tiene que hacer usted con su esposita también. No solo decirle te amo, sino llevarle su ramito de flores por ahí, ¿verdad? Para que esté contenta con usted. Es un pequeño feedback ahí para que lo tome en cuenta. Dios nos va enseñando poco a poco, ¿verdad? Cómo irnos comportando, cómo ir siendo personas más maduros y Dios bendiga a estas maravillosas mujeres que Dios nos ha permitido tener. Ok, bueno, vamos a ver por dónde vamos por acá. Proverbios 27:11. Ha habido grandes hombres que han fracasado porque no han soltado a su Isaac. Oiga bien. Son llamados, elegidos, pero no son fieles. Y Dios quiere poder tener algo que decir a Satanás en cuanto a nosotros. Jeremías 9:23 al 24. Hay tres áreas en la vida del hombre en que se jacta. El hombre se jacta en sus logros intelectuales, el cuerpo, etcétera. Estos versículos son una revelación de lo que Dios anhela más que otra cosa. Alguien que lo conozca y lo entienda y alguien pudiera consolarlo y darle comodidades. Alguien que entiende sus sentimientos. Oiga bien qué interesante lo que está diciendo. No solamente, hermano, es ir a servir como un robotcito a la iglesia, sino intimar con el Señor, entrar en su presencia y que conozca sus sentimientos. ¿Le interesa a usted lo que el Señor piensa, hermano? O cuando se va a orar solamente va a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. ¿Alguna vez se ha sentado a preguntarle al Señor, Señor,
¿Qué piensas de mí, Padre? ¿Estás contento conmigo? ¿Te sientes feliz conmigo? ¿Qué tiene tu corazón? ¿Hay algo que deseas de mí que yo no he hecho bien? O sea, llegar a contemplarlo más que solo estarle pida y pida y pida y pida, sino preguntarle a él qué piensa, qué anhela. Es su padre. Él es nuestro padre. También tiene sentimientos. Alguien que lo conozca y lo entienda, alguien que pudiera consolarlo y darle comodidades, alguien que entienda sus sentimientos. Se requiere de mucho dolor para entender sus sentimientos y hay una unción especial para ministrarle a él. Aparecen muchas unciones en su palabra. Había unciones para sanar, para predicar, para derretir nuestro corazón, unciones para milagros, poder para testificar y muchas unciones, pero aquí encontramos una unción especial que es sencillamente para ministrarle a él y es una unción muy escasa y muy cara. Éxodo 30:30. Dios busca a aquellos que puedan consolarlo y entenderlo. Bueno, vamos a quedarnos, mis amados hermanos, en la página número 4 y pues vamos a cerrar por hoy aquí la sesión. Así que por favor les pido que vayan leyendo, siempre hagan un repaso de lo que yo acabo de disertar, acabo de mencionar o de tratar de explicar. No es un monólogo, como les he dicho siempre, la idea es que ustedes también puedan interactuar en el chat de WhatsApp. Es muy importante que conozcan eh, la revelación que Dios quiere darles a ustedes, ¿verdad? Así que lo que yo les estoy diciendo solo es lo que el Señor me ha dado a mí y yo se los transmito. Pero usted también tiene la capacidad de poder interpretar. Si hay algo que no le parece, hermano, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que lo dejo en sus manos. Es una bendición poder tenerlo. Dios me lo bendiga mucho. Lo aprecio muchísimo. Sigue adelante y avanzando. Estamos en la tercera clase, ¿verdad? El crecimiento del cristiano. Muy pronto, cuando ustedes menos lo acuerden, ya vamos a tener nuestro certificado en la mano de, del instituto, ¿verdad? Usted va a poder tener ya su certificado del Instituto Verboención, donde usted va a ser acreedor de un título o certificado que le permite a usted hablar con más base teológica a la hora de enseñar, a la hora de predicar. No se sienta menos. No necesita tener un estudio secular para poder entender estas cosas. Si lo tiene, bendito Dios, gracias al Señor. Pero si no lo tiene, tranquilo. Dios trae la revelación. Dios me lo bendiga muchísimo.